Muy bien, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mientras buscan el pasaje, Mateo capítulo 7. Hay una frase, que es muy corriente hoy, que es muy común. Y si ya encontraste el pasaje, seguramente sabes cuál es. Por todos lados se dice, no me juzgues, o no se juzga. En mi trabajo es como una especie de ley, y de hecho en algún momento estuvo escrito, no se juzga. Ahora, por supuesto, no es en el sentido bíblico que se dice esto, sino es una especie de excusa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que no se puede juzgar es por las apariencias. Si uno es gordito, si uno es morochito, si uno, lo que sea, ¿no? Si tiene el pelo de un color, de otro color, no se juzga, no juzgues. Pero también se aplica a la forma de vestir de uno, a los gustos, y más allá de eso se aplica a la forma de vida de cada uno. Si tenés una vida promiscua, si estás con cualquier persona, incluso si estás con personas del mismo sexo, no se juzga. No se juzga, no juzgues. O no me juzgues. Si te autopercibís de alguna manera diferente a lo que tu biología lo dice, si sos hombre pero te autopercibís como mujer, nadie te puede juzgar, no juzgues. Hay inclusive personas que se autoperciben como animales, no sé si han visto eso. Hay un hombre que se autopercibió primero como mujer, después como un dragón, pero no podemos juzgar, no juzguemos a esa persona. Si decidís ser avaro y vivir para vos mismo, nadie te puede juzgar, vos podés hacer lo que quieras, no me juzgues. No juzgues. Si decidís tener una familia y después decidís ya no tenerla y vivir una vida para vos más que para tu familia, nadie te puede juzgar, no se juzga. Ahora, gracias al secularismo, un intercambio de letras ahí, al secularismo y al relativismo, que dice que en realidad todo está bien o no podemos juzgar si algo está bien o si está mal. Entonces podemos hacer lo que querramos, podemos vivir como querramos y nadie nos puede juzgar. Ahora, lo triste es que muchas veces, y es uno de los pasajes peor utilizados, más manipulados, usan las palabras del Señor Jesús que dice, en versículo 1, no juzguéis. Y es una orden, no juzguéis. Ahora, tristemente esto también se introdujo en la iglesia y lo podemos ver hoy en la iglesia del Señor. La iglesia no debe ser una iglesia que juzga a las personas, todos tienen que ser bienvenidos, recibidos. En lo posible confrontados con su pecado, pero que se sientan bien, que se sientan cómodos, no juzguemos. No debemos ahuyentar a la gente con sus faltas, juzgándolos. La gente no debe sentirse juzgada. Y decimos cosas como, tu pecado en realidad no es tan grande como para que Dios te acepte. Es una verdad, pero a medias, ¿no? Tu pecado no es tan grave en realidad. Dios te ama igual. No seamos hipócritas, que esta no sea una iglesia hipócrita, decimos. No juzguemos. Decimos, el Señor nos juzgó. Él comió con los pecadores,
comió con gente que ni vos ni yo comeríamos, entonces no juzguemos. El que esté libre de pecado, decimos, que tire la primera piedra, ¿no? Usamos las palabras del Señor para manipular este mandamiento de no juzgar. Y peor aún, cuando alguien se quiere parar enfrente y enseñar falsa doctrina y imponer sus pensamientos y someter a la gente, decimos, no te metas con el ungido del Señor. No juzgues, no lo juzgues. Ahora, ¿es esto lo que realmente está enseñando el Señor? Vamos a leer el pasaje, luego vamos a orar. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos. Señor, esta es tu palabra. Señor, tú la puedes utilizar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aplicarla a cada corazón que está en este lugar, Señor. Y eso es lo que necesitamos, más que elocuencia, más que un sermón bien explicado, sin errores, sin que mi lengua se trabe, Señor. No es eso lo más importante, sino que tu palabra cumpla su propósito, Señor. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos puntualmente, no lo veamos hoy, no lo veamos mañana, Señor, que sea tu palabra la que obre y al final que la gloria sea tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No juzguéis, no juzguéis. Ahora, para entender un poquito en el contexto del Sermón del Monte, no vamos a explicar todo, pero sí es necesario entender que el Sermón del Monte retrata la conducta que Jesús espera de un cristiano, de un creyente, de un ciudadano del reino de Dios. Vemos al discípulo como es en sí mismo, su corazón, sus motivaciones, sus pensamientos, no solo, por supuesto, en lo público, sino también en lo privado, cuando nadie lo ve. Pero también lo vemos en el campo de la vida pública, en las relaciones. Ahora, en este contexto de relaciones, nosotros hemos sido introducidos como creyentes en el cuerpo de Cristo y nos vamos a relacionar con nuestros hermanos. También nos vamos a relacionar con gente fuera de la iglesia, pero nos vamos a relacionar con nuestros hermanos. Y si nuestro corazón ha sido transformado, también nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, va a ser transformada, tiene que ser transformada. Y entendiendo esto, tenemos que saber que no solamente nosotros vamos a pecar, sino también nuestros hermanos van a pecar. Nuestros hermanos van a pecar, por eso necesitamos saber cómo debemos actuar ante la falta de nuestro hermano. Ahora, a la luz de este texto, vamos a ver que la forma de actuar ante la falta de nuestro hermano es corregir a nuestro hermano con un corazón puro, con un corazón puro. Es la corrección, pero con un corazón puro. Y vamos a ver 3 elementos que son necesarios, que son claves para una corrección
que proviene de un corazón puro. Vamos a ver, en primer lugar, que hay un obstáculo. Vamos a ver el obstáculo para la corrección nacida de un corazón puro, que es el juicio, el juzgar. En segundo lugar, vamos a ver un requisito, o el requisito fundamental para la corrección, que es un corazón puro. Necesitamos examinar nuestro propio corazón. Y en último lugar, vamos a ver el límite de la corrección. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo corregir? Bueno, la palabra de Dios nos enseña también eso. Entonces, en primer lugar vemos el obstáculo de una corrección nacida de un corazón puro. Versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. La orden es clara, la orden es muy clara y es un imperativo, es una orden, precisamente. Ahora, Jesús nos está mandando a que no juzguemos. Pero, ¿qué significa que no juzguemos? Para entender qué significa no juzgar, antes tenemos que entender qué no significa no juzgar. Ahora, nos preguntamos, ¿quiere decir este mandato no juzgar? ¿Quiere decir que no podemos emitir ningún tipo de juicio? Es decir, que tenemos que ser indiferentes ante lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que hace el hermano, a lo que hace la iglesia, a lo que enseña la iglesia. Significa que no debemos formar nuestra propia opinión sobre nuestro prójimo, sobre su accionar, sea bueno o malo. Significa entonces que no debemos discernir entre la verdad y el error. Significa que no debemos actuar, confrontar conductas pecaminosas. Y preguntamos, ¿qué derecho tenés vos para juzgarme? No juzgues a tu hermano. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir que no debemos confrontar la falsa doctrina? No solamente discernir, sino confrontarla. ¿Quiere decir eso que la iglesia no se puede parar firme, no solo ante la falsa enseñanza, sino también ante la inmoralidad? Bueno, veamos lo que no significa. Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Solamente les voy a mencionar un versículo. En Juan capítulo 7, 24, Él le dice a los judíos que ellos deben juzgar con juicio justo. No juzguen según la apariencia, sino que juzguen con juicio justo. Bueno, la verdad es que discernir, juzgar, es algo que aprendemos desde la niñez. O debemos aprender desde la niñez. Poder analizar algo de manera objetiva, de manera crítica, distinguir entre elementos, virtudes, características, es una capacidad necesaria para la vida. Porque si no, cuando a tu hijo le decís no metas el dedo en el enchufe, él no va a saber cuál es el enchufe, si eso es malo o no. Necesitamos distinguir, necesitamos discernir. Jesús no prohíbe emitir cualquier tipo de juicio. Vemos que Jesús tampoco prohíbe, en este sentido, ejercer nuestras facultades críticas, nuestra capacidad de analizar algo y valorarlo, decir esto es bueno o esto es malo. En este mismo texto, en el versículo 6, fíjense, no deis lo santo a ¿quiénes? A los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Bueno, acá necesitamos distinguir qué es lo santo, necesitamos distinguir quiénes son los perros de los cuales el Señor nos habla, lo mismo con los cerdos. Tenemos que discernir. Más adelante, en el versículo 15 y versículo 16, vemos que el Señor nos dice que tenemos que usar el juicio para identificar a los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas.
Más adelante, por sus frutos los conoceréis. Disciernan quiénes son los falsos profetas. Bueno, ¿de qué manera? Por sus frutos. Necesitamos juicio para identificar la falsa doctrina. No solo los falsos maestros, los falsos profetas, sino la falsa doctrina. Primera Juan, capítulo 4, del 1 al 3, yo lo leo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Prueben no solamente a los falsos profetas, sino también las falsas enseñanzas. Pruébenlas. Necesitamos emitir un juicio, necesitamos juzgar también para identificar qué tipo de justicia es la que nosotros debemos practicar. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos emitir un juicio acerca de su justicia para poder luego nosotros identificar qué es lo que el Señor nos está diciendo y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Necesitamos juzgar. Necesitamos emitir juicio para identificar cómo edificar a un hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, necesitamos discernir. Fíjense, se los leo yo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Es decir, necesitamos emitir un juicio también para ver en qué condición está nuestro hermano. Si nuestro hermano necesita ánimo, no podemos ir a devastarlo con juicio, en el mal sentido. No podemos ir a exhortarlo cuando necesita una palabra de aliento porque un ser querido ha fallecido. Necesitamos discernir eso también, para saber de qué manera edificar a nuestros hermanos. Y necesitamos juzgar el pecado en la iglesia. Necesitamos hacerlo. 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Debemos juzgar el pecado en la iglesia. No podemos ser indiferentes. No juzgar no quiere decir no juzgar el pecado en la iglesia. Por último menciono que debemos también emitir juicio para elegir el liderazgo en la iglesia. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, pero leo solamente el versículo 6, una partecita. Le dice Pablo a Tito que él debe preparar, elegir al que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y yo sé que me extendí un poco más en explicar qué es lo que no quiere decir no juzgar, porque precisamente el problema de hoy es que juzgamos donde no tenemos que juzgar y no juzgamos donde tenemos que juzgar. Cuando tenemos que actuar de una manera en la cual el Señor nos llama a juzgar el pecado, damos la espalda, decimos no, Él es mi hermano de sangre, Él es mi primo, Él
es un ser querido, no voy a juzgarlo. Pero cuando una persona necesita ser tratada con misericordia y ser corregida, ¡pum! Vamos y lo defenestramos. Por eso es que primeramente necesitamos entender lo que no quiere decir juzgar. Ahora, debemos juzgar. No, el Señor no nos está prohibiendo a emitir cualquier tipo de juicio. Como dice Sugel Michelin, es imposible alcanzar la madurez cristiana sin tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Es imposible. Hebreos 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pensemos en lo que significa no juzgar. No juzguéis, dice el Señor, para que no seáis juzgados. Lo que Jesús está prohibiendo es el juicio áspero. Como nosotros decimos, ser filosos con nuestro hermano. Si lo podemos lastimar con la palabra que usamos, mejor. Ser ásperos. Que él sienta que lo que hizo está mal y que me ofendió. El Señor prohíbe el juicio sin amor, que en realidad no tiene nada que ver con el bien espiritual de mi hermano, sino con un propósito mío egoísta. El Señor prohíbe el espíritu de censura hacia nuestro hermano. No, a él no lo tengas en cuenta porque mirá cómo se comportó aquella vez o mirá lo que hizo. Él no es digno de que se junte con nosotros o él no es digno de mi tiempo, de mi aprecio. Porque mirá cómo trata a tal persona. No, él no es espiritual. Entonces no me junto con él. Lo censuro. El juicio con dureza. Llamar a una persona mentiroso, estafador, arrogante, ser duros, hipócrita, hereje, inmoral. Y usamos esas palabras que son fuertes. Tratamos con dureza a nuestro hermano. El Señor está prohibiendo que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos juzgando a los demás. Bueno, sí, está bien, pero mirá cómo él trata a su hijo. Sí, ya sé, yo lo estoy tratando mal, pero mirá cómo trata a él. Como si eso de alguna manera justificara nuestro propio pecado. Bueno, sí, está bien. Yo soy medio cascarrabia, pero mirá lo que él. Lo tocaste jugando al fútbol y se prende fuego. Míralo a él. Sí, yo soy cascarrabia, pero él es muchísimo más. Nos justificamos. El juicio sin misericordia es el que prohíbe el Señor. En definitiva, lo que se está prohibiendo, lo que el Señor está prohibiendo acá es que nosotros utilicemos ese juicio que condena. Es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otra persona, que nos va a llevar directamente a emitir juicios temerarios, injustos y desagradables. Como dice John Stott, el crítico inclinado a censurar es un descubridor de faltas. Es negativo, destructivo con los demás. Disfruta esforzarse activamente por buscar las fallas en otro. Hace siempre la peor interpretación posible de los motivos de los demás. Derrama agua helada sobre los planes de las otras personas y es intolerante con sus errores. No hay que juzgar. No hay que juzgar de esta manera. Ahora, en el texto está
implícito que hay una falta en el otro hermano. Está implícito que hay algo en el otro hermano que no está bien. Pero esto no se trata de apariencias, de gustos, sino de pecados. No es que yo tengo que actuar cuando hay algo que no me gusta porque el otro hermano no está usando corbata, por ejemplo. Eso después lo podemos borrar del audio. Pero no, mentira. Si una persona no usa corbata y yo creo que tiene que usar corbata, bueno, él no es cristiano. Usamos esos términos, ¿no? Él no es cristiano. Ahora, el Señor nos dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, perdón. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Quien juzga a su prójimo, va a ser juzgado también. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, la persona que se cree justa ante sus propios ojos es una persona que juzga. Y esa persona pronto se va a llevar una gran sorpresa porque va a ser confrontado con la misma forma de juzgar con la que esa persona juzga. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. El criterio con el que nosotros vamos a juzgar a otra persona es el mismo criterio que va a ser usado en nuestra contra. Si nosotros usamos este tipo de juicio sin misericordia, con dureza, injusto, excesivo, todo el tiempo ahí mostrándole vos hacer esto, mirá lo que hiciste, entonces nosotros vamos a ser tratados de la misma manera. Ahora, no solamente la forma en la que nosotros juzguemos, el criterio, sino también el estándar de justicia que nosotros pongamos sobre nuestros hermanos, es el mismo estándar de justicia que va a ser puesto para con nosotros. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, esa vara de justicia va a ser puesta en nuestra contra. Y digo en nuestra contra porque en realidad es una vara de justicia perfecta la que nosotros ponemos en nuestro hermano. Nosotros esperamos justicia perfecta de nuestro hermano y como no la cumple, juicio. Pero cuando nosotros no cumplimos, bueno, no es tan grave en realidad. No es para tanto. Mateo 23, versículos 1 y 4 dice el Señor, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Nosotros solemos tener esta actitud de los fariseos y de los escribas y ponemos estas cargas pesadas de justicia perfecta sobre los demás. Pero nosotros no las movemos. Y no es tan grave. Si exigimos justicia perfecta de nuestro hermano, debemos cumplir la misma justicia. Si somos rígidos con los demás, serán rígidos con nosotros. Si somos intolerantes con los demás, serán intolerantes con nosotros. Si somos conscientes, en cambio, de nuestra condición caída, de que nuestra justicia no va a alcanzar nunca con la justicia de Dios, solo a través de Jesucristo, si nosotros entendemos que la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor y solamente descansamos en Cristo. Y entendemos que nuestros pecados fueron llevados sobre nuestro Señor y Salvador en la cruz, entonces nuestra visión va a cambiar y vamos a dejar de ver a nuestro hermano
como aquel que no cumple la justicia perfecta. Vamos a verlo como un hermano que no cumple la justicia perfecta, pero que Cristo pagó por él. Ninguno de los dos puede cumplir esa justicia. Ahora, entonces, en primer lugar, hay una gran barrera, hay un obstáculo que es el juicio. Pero para una corrección nacida de un corazón puro, también es necesario que nuestro corazón precisamente sea puro. Que examinemos nuestro corazón. Examina tu corazón antes de corregir a un hermano. Fíjense en el versículo 3. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Versículo 5 leemos, perdón. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjense que la corrección es necesaria. Y la actitud correcta ante la falta de un hermano es precisamente una corrección, pero una corrección nacida de un corazón puro. Necesitamos primero hacer un autoexamen. Ahora, fíjense estos dos elementos que utiliza el Señor para mostrarnos lo hipócrita que somos en realidad. Por un lado tenemos una paja o una astilla, podemos decir. El otro día alguno de los chicos se clavó una astilla, no me acuerdo quién fue, o una de las chicas. Una astillita es algo que tenemos que buscar con una pincita y luchar ahí si es muy chiquita para ver si la logro enganchar. Y después de un rato ahí luchando, recién ahí la engancho y la saco. Y eso es lo que nosotros buscamos en nuestros hermanos. La falla ahí minuciosa. Pero nosotros tenemos una viga frente nuestro. Jesús no condena sacar la paja del ojo ajeno. Jesús no condena ayudar a nuestro hermano en su proceso de santificación. Lo que Jesús condena es corrernos de la viga para querer sacar la paja del ojo ajeno. Debemos quitar, es un imperativo, quita o saca. Versículo 5, saca. Pero también es un imperativo lo que nosotros queremos hacer con el hermano. Fíjense, ¿cómo dirás a tu hermano en versículo 4? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar? Ahí hay un imperativo. Nosotros nos sentimos con el derecho de sacar. Déjame sacar, yo la tengo que sacar. Un corazón en pecado descalifica para una corrección pura. Nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, nos impide ver con claridad la falta del prójimo. No vamos a ver con objetividad a nuestro hermano. Seguramente, con toda seguridad, vamos a juzgar a nuestro hermano. Si nuestro corazón está en pecado, vamos a terminar juzgando a nuestro hermano. Ahora, a veces nosotros queremos sacar esa astilla y tenemos una viga gigante de orgullo delante nuestro. Tenemos, por un lado, una astilla de una actitud que a mí no me gustó, pero delante nuestro tenemos una torre de Eiffel de orgullo. Y decimos, pero mirá cómo me trataste. Mirá lo que me hiciste. Mirá cómo me contestaste. No me llamaste, no me escribiste, no me saludaste, no me mostraste amor. No me. Tenemos una columna de orgullo. De vuelta, no es que si un hermano te contesta mal, te trata mal, no es que, bueno, no.
el Señor va a tratar con él. No, hay que confrontar, pero no sin antes examinarnos. No estaré siendo orgulloso en realidad al querer que mi hermano actúe como yo quiero, porque yo creo que merezco que me traten de cierta manera, porque yo soy justo y mi hermano no. ¿No seré yo merecedor de un trato especial por el de los demás o por los demás? Pero también a veces tenemos una viga gigante de murmuración. Entonces nos acercamos a otro hermano y le decimos, che, ¿viste lo que hizo el otro? ¿Viste la actitud inmadura que tuvo? Peor, che, te cuento algo, pero es para que oremos por él. Eso ya lo hemos escuchado un montón de veces. Te cuento solamente para que estemos orando. Fulanito, es un desastre. Oremos por él porque no sabés lo que hizo el otro día. Y el Señor Jesús nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Al corregir la falta de los demás sin examinar nuestra propia vida, estamos queriendo demostrar algo que en realidad no hay en nosotros, justicia perfecta. Nos ponemos una careta de interés genuino por el otro. Decimos, no, mirá, vos estás haciendo esto y yo la verdad es que no puedo dejar pasar esto porque pienso mucho en vos y nos ponemos una careta de falso interés por los demás. Esta palabra hipócrita del versículo 5 literalmente denotaba a un actor de teatro. Era un actor de teatro. Después, de ahí, se empezó a usar en el sentido de actuar. O sea, era un actor. Hipócrita era un actor. Entonces, se utilizaba esta palabra para describir una persona que actuaba, que representaba un personaje que en la vida real no era. Y muchas veces, si escucharon entrevistas de actores profesionales, ¿cuántas veces les ha pasado que la gente por la calle le gritaba, vos sos un malvado, ¿cómo vas a matar a...? No, es una novela, estaba actuando, no era verdad. Sos mala porque traicionaste a... No, estaba actuando, ya está, terminó el rodaje y es una novela. Y nosotros nos ponemos en ese papel de actores hipócritas porque queremos demostrar sobre los otros algo que no hay en nuestro propio corazón. Examinemos nuestras intenciones, examinemos nuestro corazón antes de ir a corregir a nuestro hermano. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero el ejemplo de los escribas y fariseos cuando llevan a la mujer adúltera, descubierta en adulterio, delante del Señor Jesús, ellos en realidad no estaban interesados en el bienestar espiritual de esta mujer que fue descubierta en adulterio, no querían restaurarla, tampoco les interesaba la gloria del Señor, la santidad del Señor, sino todo lo contrario, querían juzgar al Señor. Ellos querían atraparlo ahí, infraganti. Entonces, querían matar, por decirlo de alguna manera, 2 pájaros de un tiro. A la mujer, descubierta en adulterio, y al Señor. Sin embargo, ni aun Cristo la juzgó. Pero Cristo no la juzgó a la manera que venimos viendo, con dureza, sin misericordia, sin amor. Por supuesto, los pecados de la mujer adúltera son graves y cada pecado merece ser castigado. Ahora, si esta mujer adúltera creyó en el Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, esos pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario. Si ella no ha creído, su rumbo es la condenación y el Señor, nuestro Dios, va a juzgar a esa mujer. Pero los escribas y fariseos querían justicia.
Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora sí, el que esté libre de pecado, que la juzgue. Júzguenla. Examinemos nuestro propio corazón. Examinemos nuestro propio corazón. Un corazón aprobado califica. Solo un corazón aprobado califica. Un corazón en pecado descalifica, no podés corregir a tu hermano si estás en pecado, pero un corazón aprobado califica. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerden, el Señor no está censurando la corrección, al contrario. El Señor quiere que nosotros examinemos nuestro corazón para luego poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. No es cualquiera el que tiene que ir a corregir los que son espirituales. Y no solamente siendo espirituales, sino también haciendo el ejercicio de examinación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros. Examinate. Si hay que confesar, confesá. Y entonces sí, corregí a tu hermano. Es una necesidad, necesitamos corrección. Necesitamos corrección. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora, recordemos, Jesús no condena la corrección, Jesús condena el juicio duro, el Señor nos dice que debemos examinarnos para luego sí poder corregir a otros. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano rechaza esa corrección? Nosotros hicimos nuestros deberes, nosotros no estamos juzgando, nosotros realmente queremos su bien espiritual, nosotros nos examinamos, confesamos pecados si es que lo hay, lo confrontamos, pero nuestro hermano rechaza la corrección. En último lugar vamos a ver el último elemento para esta corrección nacida de un corazón puro, el límite de la corrección. Versículo 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, por amor al tiempo no vamos a poder explayarnos demasiado, pero es necesario entender que por contexto el Señor no está hablando de la predicación del Evangelio, sino que está hablando de la corrección. Es eso de lo que viene hablando. De cómo actuar ante la falta de nuestro hermano. Lo santo entonces y la perla son la corrección. La corrección. Ahora, Proverbios capítulo 25, versículo 12 dice que como zarcillo de oro y joyel de oro fino es aquel que reprende al sabio que tiene oído dócil. La reprensión es algo preciado, es algo precioso, que no nos gusta al principio, que me cuesta asimilar. Si vos me venís a corregir, tenés que saber que me va a costar aceptarlo. Y estoy seguro que a vos también. Si yo te voy a corregir, seguramente te va a chocar. Pero si tenés un corazón dócil, lo vas a asimilar. ¿Por qué? Porque entendemos que la corrección es necesaria para ser transformados a la imagen de Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 al 15, vamos a buscarlo. Y ya en breve vamos a ir terminando.
Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera justa, piadosa, sobria. Y Pablo le dice a Tito que él debe reprender y exhortar a los hermanos con estas palabras, porque el propósito del Señor al salvarnos es formar para sí un pueblo santo, no solamente en la gloria, sino también en esta tierra. Y necesitamos ser confrontados para ese fin. Cuando hay algo que no está bien en nosotros, debemos ser confrontados. Y si tenés un corazón dócil, no solo lo vas a aceptar, sino también vas a agradecer a Dios por tu hermano que te vino a confrontar. Tal vez te va a costar, pero vas a dar gracias a Dios porque Él te está santificando, porque Él nos está santificando. Pero los perros y los cerdos no reciben la corrección. Ahora, esto es una imagen fuerte, por supuesto, para los judíos mucho más, porque no está hablando de perros como mi Rocco, que es el mejor perro del mundo, o Felipe, que es es el segundo mejor perro del mundo. Está hablando de perros de la calle. Ayer vimos uno ahí entre la basura, que parecía una rata gigante. Andaban entre la basura, eran perros inmundos, despreciados por los judíos. Los cerdos eran animales inmundos, según la ley. Y aquellos que desprecian la corrección son llamados perros y cerdos. En realidad, el Señor nos está diciendo que así como las perlas y los santos son algo completamente que no aprovecha, que no le vas a ir a tirar una perla a un cerdo. De la misma manera, la corrección no tiene lugar para la persona que se obstina en su pecado, que decide seguir pecando. La reconvención es molesta al que deja el camino. Proverbio 15:10. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No sea que los pisoteen y se vuelvan y nos despedacen. Los que deciden seguir en pecado van a ir contra vos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Proverbios 7, 8 y 9. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Si alguien no acepta la reprensión que viene de parte del Señor, no el juicio, la reprensión que viene de parte del Señor, no insistas. Nosotros no somos Dios para transformar un corazón. Nosotros no somos Dios para, a través de la insistencia, transformar un corazón. Más adelante el texto nos dice que debemos orar por ellos. Pero, para ir terminando, ¿qué es lo que estás buscando cuando ves, mejor dicho, una falta en tu hermano?
¿Te interesa realmente su bien espiritual? ¿Estás buscando la gloria de Dios, la santificación de la iglesia, la unidad de la iglesia? ¿O estoy queriendo mostrar que soy mejor en realidad que el otro? Buscamos el juicio o la corrección con amor, nacida de un corazón puro. ¿Qué justicia esperás de los demás? ¿Esperás una justicia perfecta? Porque si es así, te vas a amargar, te vas a desilusionar, te vas a pelear con todo el mundo y finalmente vas a quedar solo. Porque el único que tiene esa justicia sos vos, según lo que pensás. ¿Son sus pecados más grandes que los nuestros? A la hora de corregir, examinás tu corazón si en realidad lo que estás haciendo es corregir con amor por el bien de su alma, o si hay algo en tu corazón que te está llevando a ir a juzgarlo. Examinás tu corazón a ver si estás en pecado, a ver si son tus propios prejuicios, si es tu propia maldad, o simplemente vas con el hacha bien afilada a talar ese árbol. ¿Cómo actúo ante la falta de mi hermano? ¿Cómo actúas ante la falta de tu hermano? Ahora, déjame decirte, para terminar, que si tu vida se caracteriza por esta actitud, bueno, una de las dos posibilidades es que en realidad no seas creyente. Y puede ser duro pensarlo de esa manera, pero si todo el tiempo estamos buscando la falta en los demás, si todo el tiempo estamos pecando contra los demás, exigiéndoles algo que nosotros no podemos, tal vez es porque no vimos la justicia perfecta de Dios, porque tal vez nosotros pensamos que en realidad sí podemos hacer algo para ganar el favor de Dios, y los otros no lo están logrando. Nosotros sí, los otros no. Ellos no, yo sí. Pero Cristo en la cruz del Calvario no vino a morir por personas justas. Él vino a morir por personas pecadoras que jamás iban a alcanzar la justicia perfecta. Él la alcanzó porque es el Hijo de Dios, porque es hombre, pero es Dios, hombre y Dios a la vez, quien caminó en esta vida, fue el único ser que caminó sin pecado y por lo tanto Él no merecía la muerte. Vos y yo sí. Pero Él se entregó, derramó toda su sangre en la cruz, murió. Pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor quiere que te arrepientas, que creas en Él, que seas salvo. Y nuestro Señor quiere que no juzguemos a los demás, sino que corrijamos a nuestros hermanos con amor. Oremos. Señor, qué difícil es para nosotros no creernos justos. Señor, constantemente comparamos nuestra justicia con la de los demás y encima pensamos que salimos ganando. Señor, ayúdanos a ver tu santidad, tu justicia, la justicia de tu Hijo y entender que perdemos, Señor, que estamos muertos por naturaleza, pero que en Cristo y en su justicia tenemos vida. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no ha creído en tu Hijo, te ruego que tú obres, Dios. Cristo Jesús. Amén.